Yo creo que las universidades tienen un papel importante en dos sentidos. Primero, las universidades típicamente tienen la ventaja en muchos países de no tener clara afiliación o alineación política, es decir, tienen cierta independencia, como resultado también tienen mucha más objetividad, y eso obviamente permite hacer investigaciones, digamos, que son aceptables para muchos actores porque saben que hay objetividad y independencia detrás. Por ejemplo, la encuesta que nosotros hicimos en muchas instituciones era un proyecto académico que hicimos en 10 países y como tal era algo que claramente era percibido como independiente, autónomo y objetivo. Y eso es un valor agregado relativo a otras investigaciones tal vez dentro del Estado mismo, que también son importantes, pero no tienen, digamos, esta percepción siempre de tener independencia y objetividad. Y creo que un segundo valor agregado es que como académicos nosotros tenemos el lujo de poder, digamos, leer sobre todo el mundo, estudios en todo el mundo, tenemos el lujo de poder tener muchas capacitaciones meteorológicas y como tal podemos ofrecer a gobiernos de tener trabajos internacionales, de profundizar en ciertos temas de gestión en los cuales tenemos mucho más tiempo, tal vez que otras personas, en profundizarnos, en tratar de entender lo que funciona y lo que no funciona en muchos lugares distintos. Entonces yo creo que para las universidades uno puede aportar mucho porque digamos, uno puede desarrollar experticia, también experticia meteorológica que uno puede ofrecer y también cierta objetividad y eso en algunos casos creo que puede apoyar mucho. Nosotros hicimos aquí una encuesta en 11 instituciones estatales y en esta encuesta tratamos de entender, por un lado, las prácticas de gestión de personas, por otro lado, cuáles son las actitudes y comportamientos claves de las personas y por tercer lado, cuál es el efecto de esas prácticas de gestión de personas en los servidores, en su motivación, en su satisfacción, en su compromiso, en su ética. Y en base de esta encuesta podemos observar algunas prácticas de gestión que tienen efectos positivos y algunas prácticas de gestión que tienen efectos menos favorables. Por ejemplo, podemos observar, y eso es algo que percibimos en muchos países, que el uso de prácticas de liderazgo por parte de los superiores es muy importante. Es decir, líderes que generan entusiasmo para la misión y la visión de la institución tienen servidores que son más motivados, más comprometidos. Podemos también observar la importancia de la centralidad, del desempeño y de la meritocracia en la toma de decisiones en la gestión de personas. Podemos observar, por ejemplo, que cuando no hay esta centralidad de desempeño, cuando otros criterios, por ejemplo, criterios políticos o criterios personales, prevalecen en quién es reclutado en el Estado, quién es ascendido o quién recibe un aumento salarial o quién no recibe la renovación del contrato, cuando hay esta incidencia de criterios políticos y personales en estas decisiones, podemos observar efectos negativos, por ejemplo, en el compromiso de los servidores con el servicio público, por ejemplo, en su confianza. Y viceversa, cuando esas decisiones se basan en el desempeño, eso tiene efectos positivos. Servidores que perciben que su carrera depende de su desempeño suelen tener mejor desempeño, suelen tener mejor motivación. Y básicamente eso significa también que procesos que ahora todavía no hay generalizada en todas las instituciones, como concursos públicos para el ingreso, como tal vez también concursos para ascensos, tienen efectos positivos en el servicio público chileno. Y finalmente, un tema de interés particular en la encuesta era también la ética, y lo que pudimos observar es que las capacitaciones en la ética tienen efectos positivos en los servidores, aumentan su confianza, aumentan su satisfacción, pero pudimos observar que todavía no aumentan la habilidad de los servidores de detectar problemas éticos, de resolver problemas éticos. Entonces, el tema de tratar de expandir, de tratar de profundizar las capacitaciones sobre ética también es importante para el desarrollo del servicio civil chileno. Bueno, primero es efectivamente tener una política de gestión de personas. Nosotros creemos que desde la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, ANAMES, que representa al conjunto de los trabajadores de la Administración Central, la constitución del servicio civil es un aporte relativamente importante, no obstante queda mucho por hacer. Entonces, en esa línea, este estudio demuestra la necesidad de seguir avanzando de manera más concreta en todo lo que es políticas de gestión de personas, desde el ingreso de un ciudadano a la administración pública, su desarrollo como carrera funcionaria y también su egreso desde el punto de vista de cuando se retiran y dejan de trabajar.
En esa perspectiva nosotros creemos que en una visión un poco más integral podemos efectivamente con políticas de desarrollo de las personas que apunten a eso, a relevar el papel y el aporte que hacen los funcionarios públicos a la gestión estatal, para nosotros desde el punto de vista de la ANEF nos parece muy importante. Entonces los desafíos son eso, perseverar en la línea que se ha hecho hasta el día de hoy, mejorar los aspectos que haya que mejorar y también agregar, a propósito de este estudio, elementos que aún faltan relacionados con el tema de la ética y yo diría el discernimiento ético de los actos del Estado. Precisamente esta encuesta revela lo que nosotros de alguna manera teníamos cierta convicción, que es el compromiso de los empleados públicos por un mejor servicio. No obstante, en esa línea nosotros creemos que nuestra experiencia, nuestra visión desde los trabajadores puede ayudar a perfeccionar instrumentos y por otro lado también a mejorar el diseño de políticas. Nosotros creemos que la participación de los funcionarios desde el punto de vista individual pero también colectivo es fundamental. No hay nada en los servicios que no sea más importante que preguntar, consultar y hacer participar a los funcionarios de la marcha de cada institución. Desde esa perspectiva nosotros como ANEF estamos dispuestos a colaborar, a entregar nuestra experiencia y hacer nuestro aporte para que se mejore este aspecto que es fundamental. El Estado no es ni su oficina, ni sus jefaturas eventuales, ni su escritorio, ni los edificios. Son fundamentalmente las personas que atienden a otras personas. Por lo tanto, tenemos un compromiso con la ciudadanía y si podemos mejorar, naturalmente mejora la atención que hacemos a los chilenos. Yo creo que es una tarea pendiente, que es fortalecer la capacidad que tienen los sectores públicos para establecer justamente un mecanismo transversal de políticas que puedan ser aplicables a todos los servicios y no como tenemos en Chile, que está muy segregado, muy segmentado. Ahora, creo que ese rol lo puede y lo debe cumplir, como ocurre en la mayoría de los países más desarrollados, el servicio civil. O sea, hay que fortalecer el servicio civil que al final tiene que encargarse de ser el quien gestiona las políticas a nivel transversal, tanto desde el punto de vista de lo que es todo el ciclo laboral, reclutamiento, selección, promoción, gestión del desempeño y también retiro. Ahora, esto requiere posiblemente un cambio en el marco institucional, sino hay muchas de estas prácticas que no se pueden hacer sino con una nueva definición de regla y probablemente se requiere reformas legales. Yo creo que hay dos temas que son esenciales. El primero me parece, y quiero que el estudio lo revela, que tenemos un sistema de reclutamiento y selección que es muy opaco, que no brinda igualdad de oportunidades para todos, para acceder, que está muy cerrado a nivel de los servicios. El sistema de promoción funciona un poco con esa lógica. Lo segundo, creo que el tema de calificación del desempeño, la evaluación del desempeño tampoco funciona. Esa es una realidad y no podemos seguir haciéndonos los ciegos. Tenemos que modificar el sistema de evaluación del desempeño porque es la única manera, digamos, de que uno puede asociar evaluación con mejoramiento de remuneraciones y ascenso. Y hoy día ese aspecto no funciona.